Según el canal público Kan News del 30 de octubre, el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, anunció que el país impulsará rápidamente la creación de un tribunal especial para juzgar a los miembros terroristas de la fuerza Nukba de Hamas, capturados tras la masacre del 7 de octubre. Actualmente, alrededor de 300 integrantes de esta unidad de élite están detenidos en Israel. Anteriormente, las discusiones sobre su enjuiciamiento habían sido suspendidas mientras aún había rehenes detenidos en Gaza. Ahora que todos han sido liberados, el proceso judicial puede reanudarse. El proyecto de ley presentado por los diputados Simcha Rodman del Partido Sionismo Religioso y Yulia Malinovsky de Israel Beiteinu establece la creación de una jurisdicción especial. Según un documento confidencial que describe el marco inicial, los jueces serán magistrados ya jubilados o próximos a jubilarse. También se formará un comité de supervisión para debatir la política relacionada con los juicios por terrorismo. Este comité estará integrado por Yariv Levin, el ministro de Asuntos Exteriores Gideon Sa'ar y el ministro de Defensa Israel Katz. Sin embargo, no tendrá permiso para tratar casos específicos. El Ministerio de Justicia considera que no es posible acusar a todos los miembros de Nukba de genocidio. Algunos funcionarios del ministerio han señalado la posibilidad de procesarlos por otros delitos, como ayuda al enemigo en tiempo de guerra o violación de la soberanía nacional. Según Kan, los acusados tendrán derecho a apelar ante este tribunal especial. Otra opción que se había considerado era extender el periodo de detención preventiva según la ley israelí sobre encarcelamiento de terroristas, pero fue descartada debido a dificultades legales. Aún no se han tomado todas las decisiones relativas a las acusaciones, en particular sobre si estos terroristas podrían ser juzgados por delitos comunes dentro del marco del Tribunal Especial. Las discusiones también abordan las normas específicas de procedimiento y de prueba que se aplicarán. Sin embargo, los funcionarios del Ministerio de Justicia reconocen la necesidad de dichas reglas y procedimientos especiales, dada la naturaleza excepcionalmente grave de los crímenes cometidos el 7 de octubre. La Fiscalía del Estado prevé anunciar las primeras acusaciones en las próximas semanas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó el 30 de octubre una sesión de emergencia después de que las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, un grupo paramilitar que combate contra el ejército gubernamental de Sudán, atacaran el único hospital que seguía funcionando en el Fasher, perpetrando una masacre que dejó más de 460 muertos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los combatientes de las RSF asesinaron a pacientes y a sus familiares dentro del hospital, además de secuestrar a 6 trabajadores sanitarios, entre ellos 4 médicos, una enfermera y un farmacéutico. Se cree que las RSF han sitiado y tomado el control de la ciudad de El Fasher desde el 28 de octubre, llevando a cabo purgas étnicas tras ocupar la zona. El vicerrepresentante permanente de China ante las Naciones Unidas, Sun Lei, subrayó que la resolución 2736 del Consejo de Seguridad exige que las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, pongan de inmediato al asedio de El Fasher, al tiempo que insta a todas las partes en conflicto a cesar el fuego de forma inmediata y garantizar la seguridad de los civiles. Sun Lei declaró que China condena enérgicamente los ataques de las RSF contra civiles, así como la destrucción de hospitales e instalaciones civiles. La resolución 2736 del Consejo de Seguridad deja claro que las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, deben poner fin al asedio de El Fasher y llama a todas las partes en conflicto a un alto al fuego inmediato, protegiendo la seguridad de los civiles. La voluntad colectiva del Consejo de Seguridad no puede ser ignorada y las tragedias humanitarias no deben repetirse. China condena enérgicamente los ataques de las RSF contra civiles y la destrucción de hospitales y otras instalaciones civiles. Las RSF deben detener de inmediato sus actos de violencia y cumplir estrictamente las normas establecidas en el derecho internacional humanitario. Es evidente que un alto al fuego no ocurrirá por sí solo, ni la paz llegará de manera natural. La comunidad internacional debe actuar con mayor rapidez para construir un consenso por la paz, reforzar los esfuerzos de mediación y ampliar la ayuda humanitaria.
Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su conmoción e indignación, pidiendo la protección de las instalaciones médicas y del personal sanitario conforme al derecho internacional. Señaló que desde el estallido del conflicto en Sudán en abril de 2023, la OMS ha documentado 185 ataques contra el sistema sanitario, que han dejado más de 1.200 muertos. Los países mediadores en las negociaciones de paz para la Franja de Gaza han exigido a las fuerzas de Hamás que se retiren de las áreas controladas por Israel en Gaza. De lo contrario, el ejército israelí abrirá fuego. The Times of Israel, citando a un funcionario estadounidense el 31 de octubre, informó que los negociadores de Egipto y Qatar han comunicado a Hamás que los miembros del grupo armado deben abandonar las áreas de Gaza controladas por Israel o corren el riesgo de ser abatidos. El plazo para que Hamás se desplazara finalizó a las 20 horas del 30 de octubre, hora local. Axios informó que Estados Unidos permitió a Hamás transitar por corredores seguros para regresar a las zonas controladas por el grupo. Unas semanas antes de que Hamás e Israel acordaran el acuerdo de paz a principios de octubre, el ejército israelí publicó un mapa que delimitaba el territorio controlado por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, en Gaza. Israel declaró controlar la mitad oriental de Gaza, trazando una línea dorada para demarcar la línea de separación sobre el terreno, afirmando que abriría fuego si Hamás cruzaba esta frontera. Sin embargo, fuentes indicaron que no todas las fuerzas sobre el terreno conocían claramente la línea de demarcación del mapa. La delimitación tampoco era del todo clara, ya que Estados Unidos e Israel publicaron mapas con fronteras diferentes, según la BBC. Israel publicó el 14 de octubre el mapa más reciente de la línea dorada, que delimita las zonas de control. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el 20 de octubre que, a través de intermediarios, había advertido a Hamás que abandonara las zonas controladas por las FDI, alegando que aún había combatientes de Hamás escondidos en esas áreas. En medio de la implementación del cese al fuego, Israel y Hamás han tenido enfrentamientos menores. Israel acusó a Hamás de un ataque que causó la muerte de soldados de las FDI en la ciudad de Rafah, en Gaza. Hamás afirmó no estar relacionado con el ataque, ya que no podía comunicarse con sus miembros que operan en territorios controlados por las FDI. La tensión en la Franja de Gaza sigue aumentando mientras Israel reafirma su determinación de perseguir el objetivo de desarmar a Hamás y establecer una zona desmilitarizada a pesar de los esfuerzos internacionales por mantener un frágil alto el fuego. Mientras tanto, Estados Unidos lidera las discusiones para formar una fuerza internacional que supervise el proceso posterior al conflicto, aunque enfrente numerosas discrepancias entre las partes involucradas, especialmente en lo que respecta al papel de Turquía. El 30 de octubre, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Hamás será desarmado y la Franja de Gaza será desmilitarizada, subrayando que si la comunidad internacional no lo lleva a cabo, Israel lo hará por su cuenta. Esta declaración se produce en un contexto en el que Estados Unidos encabeza los esfuerzos para formar una fuerza internacional capaz y aceptada por Israel para llevar a cabo la misión de desarme, excluyendo a Turquía del plan pese al interés de Ankara en participar. Durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la Escuela de Entrenamiento Bahat 1 en el sur de Israel, Netanyahu afirmó que Israel aún tiene mucho trabajo por hacer en Gaza. Recalcó que el objetivo final es que Hamás sea desarmado y Gaza desmilitarizada. Si fuerzas extranjeras asumen esta misión, mejor. De lo contrario, Israel la llevará a cabo por sí mismo, añadió. El primer ministro también advirtió que cualquier violación del alto el fuego mediado por Estados Unidos será respondida con ataques contundentes. Subrayó que el acuerdo de tregua ha sido roto y restablecido en varias ocasiones bajo la presión de Washington. La segunda fase del plan estadounidense se refiere al futuro a largo plazo de Gaza e insta a Hamás a deponer las armas y a desmilitarizar la zona bajo la supervisión de una fuerza militar internacional. Las declaraciones del señor Netanyahu se produjeron en medio de las acusaciones de Israel de que Hamás continúa violando el alto el fuego. Israel respondió el martes con ataques aéreos en toda la Franja de Gaza, después de que un grupo de combatientes palestinos matara a un soldado de reserva israelí en la zona de Rafah.
Además, Israel acusa a Hamás de demorarse en la entrega de los cuerpos de rehenes que el grupo se comprometió a entregar según el acuerdo de alto el fuego. El jueves, Hamás solo entregó 2 cuerpos más, y las autoridades israelíes están procediendo a la identificación. Netanyahu advirtió que si Hamás continúa violando el alto el fuego, el grupo sufrirá ataques contundentes como los de los últimos días. Afirmó que Israel tiene derecho a tomar sus propias decisiones y actuará cuando sea necesario para eliminar las amenazas directas. Además, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, el teniente general Eyal Zamir, también advirtió que el ejército está listo para volver a combatir en todos los frentes, con una fuerza mucho mayor que en los últimos 2 años. Subrayó que Israel no tolerará ninguna amenaza y eliminará a cualquier enemigo que tenga la intención de dañar al país. Zamir afirmó que su principio es no ceder cuando la seguridad del pueblo israelí está en peligro y señaló que el ejército permanece siempre preparado para llevar a cabo operaciones a gran escala si fuera necesario. El ministro de Defensa israelí Katz dijo que aún quedan muchos desafíos por delante antes de alcanzar los objetivos de la guerra. Afirmó que aunque la fase de combates intensos en Gaza está por terminar, Israel continuará actuando hasta cumplir las metas fijadas, que incluyen la desmilitarización de Gaza, el desmantelamiento de todos los arsenales de Hamás y la destrucción total de la red de túneles del grupo. Katz aseguró que Israel exigirá la plena aplicación del acuerdo de alto el fuego y no cejará en sus esfuerzos hasta repatriar para su sepultura a todos los rehenes fallecidos, incluidos oficiales y soldados. Mientras la primera fase del plan aún no se ha completado, Estados Unidos impulsa la creación de una fuerza internacional que supervise el proceso de desarme de Hamás. Sin embargo, uno de los principales puntos de desacuerdo es el deseo de Turquía de participar. Este miembro de la OTAN, que ha sido uno de los críticos más contundentes de la campaña israelí en Gaza, participó en las negociaciones de alto el fuego como mediador después de un largo periodo de implicación indirecta. El papel de Ankara se amplió tras la reunión entre el presidente Tayyip Erdogan y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el mes pasado. Turquía espera formar parte de la Fuerza Internacional de Mantenimiento de la Paz que Estados Unidos promueve. No obstante, Israel se opone firmemente a la participación de Turquía y del propio Erdogan, quien repetidas veces ha comparado a Israel con la Alemania nazi. Ha acusado al país de cometer genocidio y ha expresado abiertamente su apoyo a Hamás, al que describe como luchadores por la libertad. Con respecto a Turquía, ¿por qué nos oponemos a que Turquía participe en Gaza? Diré que los países que desean enviar fuerzas armadas allí, al menos deberían ser justos con Israel. No es necesario que nos apoyen, pero tampoco deberían mostrarse hostiles hacia nosotros. Es lamentable que, especialmente en los últimos 2 años, incluso antes, Turquía, bajo el liderazgo del presidente Tayyip Erdogan, haya mostrado una actitud hostil hacia Israel, no solo con palabras, sino también mediante medidas diplomáticas y económicas dirigidas contra nosotros. Por lo tanto, permitir que sus fuerzas armadas entren en la franja de Gaza sería totalmente inapropiado. No lo aceptaremos, y ya lo hemos dejado claro a nuestros socios estadounidenses. También el 30 de octubre, el presidente Erdogan volvió a criticar a Israel y condenó a Alemania durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro alemán Friedrich Merz en Ankara, acusando a Berlín de ignorar el genocidio, el hambre y los ataques que Israel está llevando a cabo en Gaza. Afirmó que Israel posee armas nucleares y muchos otros tipos de armamento que se utilizan para amenazar a Gaza, mientras que Hamás no dispone de nada similar. Lamentablemente, no puedo estar de acuerdo con el primer ministro alemán, Friedrich Merz, en un punto. Es realmente triste que hayan muerto más de 60.000 niños, mujeres y ancianos en Gaza durante este periodo. Hamás no tiene bombas ni armas nucleares, pero Israel posee todas esas armas y las ha utilizado. Por ejemplo, anoche atacaron Gaza con esas mismas bombas. ¿Acaso Alemania no ve esto? ¿Acaso Alemania no sigue esta situación? Cuando Israel ataca Gaza, no solo ataca, sino que además busca provocar hambre y genocidio allí. Eso continúa hasta el día de hoy. En cuanto a la ayuda alimentaria para Gaza, por ejemplo, nuestra Media Luna Roja actualmente ni siquiera puede entregar los alimentos de emergencia en la zona. Mientras tanto, la administración Trump sigue impulsando la inclusión de Turquía en la Fuerza de Seguridad Multinacional que se desplegará en Gaza tras el conflicto, a pesar de la oposición de Israel.
Un funcionario estadounidense señaló que Turquía desempeñó un papel importante en la consecución del acuerdo de alto el fuego en Gaza, y que las críticas públicas de Netanyahu hacia Ankara resultan contraproducentes. El funcionario aseguró que Estados Unidos comprende las preocupaciones de Israel y está buscando una solución equilibrada que ambas partes puedan aceptar, con el objetivo de lograr una estabilidad duradera. La oposición de Israel también se refleja en el hecho de que un equipo de rescate de 81 miembros de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía, AFAD, aún no ha recibido permiso para ingresar en Gaza y participar en las labores de búsqueda y rescate, pese a haber esperado más de una semana en la frontera. El equipo cuenta con equipos de detección de vida y perros de rescate especializados, pero hasta ahora Israel no ha dado su aprobación. Los países que están considerando participar en la Fuerza Internacional en Gaza también quieren una mayor claridad sobre la misión de dicha fuerza. Funcionarios de varios países árabes y musulmanes han afirmado que el enfoque principal debe ser mantener la paz en Gaza y no imponer la paz entre Israel y Hamás. En una entrevista con la BBC, el rey Abdalá II de Jordania cuestionó: ¿cuál es el mandato de las fuerzas de seguridad dentro de Gaza? Esperamos que sea de mantenimiento de la paz, porque si se trata de imponer la paz, nadie querrá involucrarse en eso. En relación con este asunto, funcionarios estadounidenses declararon que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza. Actualmente, unos 200 soldados estadounidenses se encuentran en Israel colaborando con el ejército israelí y otras delegaciones internacionales en un centro de coordinación para planificar la estabilización y reconstrucción de Gaza. Durante sus visitas a Israel la semana pasada, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaron que varios países han expresado interés en participar en la Fuerza Internacional en Gaza. Según Rubio, Estados Unidos está trabajando para garantizar una autorización de las Naciones Unidas o algún otro tipo de mandato internacional para dicha fuerza. Los últimos acontecimientos en Gaza muestran que el camino hacia la paz sigue lleno de obstáculos. Las discrepancias entre Israel y Turquía, junto con los diferentes intereses de las potencias mundiales, hacen que la perspectiva de una solución integral para la región parezca lejana. Mientras Israel afirma su derecho a la autodefensa y apuesta por garantizar su propia seguridad, otros temen que este enfoque pueda profundizar el ciclo de violencia. Aunque Estados Unidos está trabajando para reforzar el papel de la comunidad internacional en la supervisión del proceso posterior al conflicto, solo cuando todas las partes prioricen verdaderamente el bienestar del pueblo de Gaza, la esperanza de una paz duradera podrá comenzar a convertirse en realidad. Armas nucleares, de Hiroshima a los modernos arsenales estratégicos, siempre han sido un símbolo de poder y disuasión. Pero ahora, tras 33 años de interrupción, el presidente Donald Trump ha ordenado sorpresivamente reanudar las pruebas nucleares. Esta decisión provocó inmediatamente reacciones encontradas, llevando a muchos países a condenarla enérgicamente y abriendo la perspectiva de una era nuclear llena de incertidumbre. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una directiva al Pentágono para iniciar de inmediato las pruebas de armas nucleares, enfatizando que Estados Unidos debe dar estos pasos en igualdad de condiciones con otras potencias nucleares. Esta medida refleja su preocupación por el hecho de que otros países están llevando a cabo programas de prueba propios, lo que podría generar un desequilibrio estratégico. En la red social Truth Social, Trump publicó: dado que otros países están ejecutando programas de prueba nuclear, he ordenado al Departamento de Defensa iniciar el programa de pruebas de Estados Unidos en igualdad de condiciones. Este proceso se implementará de inmediato. Actualmente, Rusia ocupa el segundo lugar en capacidad nuclear, mientras que China está en el tercero, pero podría alcanzarnos en los próximos 5 años. Tras la publicación del presidente Donald Trump el 30 de octubre, en una rueda de prensa frente a la Casa Blanca, el vicepresidente J.D. Vance destacó que la prueba del arsenal nuclear es un factor clave para garantizar la seguridad nacional, especialmente después de que Trump ordenara reanudar las pruebas nucleares tras 33 años de interrupción.
El vicepresidente J.D. Vance señaló que las pruebas del arsenal nuclear son una parte importante de la estrategia de seguridad nacional para asegurar que las armas que posee Estados Unidos funcionen correctamente. Subrayó que, aunque el arsenal actualmente sigue operativo, debe ser verificado continuamente con el tiempo y que el presidente quiere asegurarse de que esto se esté cumpliendo de manera completa. Primero, quiero enfatizar el impacto que la paralización del gobierno tiene sobre el pueblo estadounidense. La publicación del presidente en Truth Social dejó clara su postura. Estados Unidos posee un arsenal nuclear poderoso, mientras que Rusia y China también cuentan con arsenales significativos. A veces es necesario realizar pruebas para garantizar que todo funcione correctamente. Además, colaboramos con muchos países, incluso con aquellos con los que las relaciones no siempre son fluidas, para limitar la proliferación nuclear. Y el presidente continuará con este esfuerzo. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también respondió a los medios de comunicación, afirmando que si otros países realizan pruebas de armas nucleares, Estados Unidos hará lo mismo para mantener su posición estratégica, y señaló que todos los planes de prueba del país serán comunicados de manera clara. Esto tiene que ver con otros países. Parece que todos ellos están realizando pruebas nucleares. Tenemos más armas nucleares que nadie. No realizamos pruebas y las hemos suspendido desde hace muchos años. Pero cuando otros países realizan pruebas, creo que Estados Unidos también debería hacer lo mismo. Estados Unidos fue el pionero de la era nuclear al detonar con éxito la primera bomba atómica con un poder explosivo de 20 kilotones en Nuevo México en julio de 1945. Solo un mes después, 2 bombas mortales arrasaron Hiroshima y Nagasaki, cambiando el mundo para siempre. Menos de 4 años después, la Unión Soviética también entró en la carrera con su primera prueba nuclear. Desde 1945 hasta la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en 1996, el mundo presenció más de 2.000 pruebas nucleares. Estados Unidos realizó 1.032, la Unión Soviética 715, Francia 210 y Reino Unido y China 45 cada uno. Desde la entrada en vigor del CTBT, el número de pruebas nucleares se redujo drásticamente, registrándose solo 10, 6 en Corea del Norte y 2 en cada uno de Pakistán e India. Estados Unidos y Rusia mantienen operaciones dentro de la tríada nuclear de disuasión, pero todas son simulaciones o pruebas sin cabezas nucleares, principalmente para verificar la preparación y confiabilidad del sistema. Estados Unidos suspendió las pruebas nucleares en 1992, China y Francia finalizaron las suyas en 1996. La Unión Soviética realizó su última prueba en octubre de 1990, y desde la formación de la Federación Rusa no se ha llevado a cabo ninguna prueba nuclear adicional. Actualmente, no hay indicios de que las potencias nucleares reanuden las pruebas en el futuro cercano. Según la agencia Reuters, la suspensión de las pruebas nucleares por parte de los países se debió principalmente a preocupaciones por el medio ambiente y la salud humana, tras los efectos de los ensayos realizados por Occidente en el Pacífico o por la Unión Soviética en Kazajistán y el Ártico. La limitación de las pruebas también contribuyó a reducir las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. El CTBT prohíbe cualquier explosión nuclear, ya sea con fines civiles o militares. Rusia ha firmado y ratificado el tratado, mientras que Estados Unidos solo lo ha firmado pero no lo ha ratificado. En el año 2023, el presidente Putin aprobó una ley para revocar la ratificación del CTBT, permitiendo a Moscú mantener una posición legal equivalente a la de Washington. En el contexto de las tensiones actuales, la decisión del presidente de Estados Unidos de reanudar las pruebas de armas nucleares ha generado numerosas preocupaciones.
El portavoz adjunto de las Naciones Unidas, Farhan Haq, advirtió que la organización se encuentra en alerta ante el riesgo nuclear potencial, abriendo la perspectiva de una nueva era de inestabilidad que el mundo no ha visto desde la Guerra Fría. El secretario general ha subrayado en múltiples ocasiones que los riesgos nucleares actuales se encuentran en un nivel de alerta y que cualquier acción que pueda conducir a un error de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas debe ser evitada. Como él mismo ha enfatizado, nunca debemos olvidar el legado desastroso de más de 2.000 pruebas nucleares realizadas en los últimos 80 años, y las pruebas nucleares nunca deben permitirse bajo ninguna circunstancia. Uno de los países poseedores de armas nucleares, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Rusia responderá de manera proporcional si Estados Unidos viola la moratoria de pruebas nucleares. En relación con la afirmación del presidente Trump de que ciertos otros países están realizando pruebas nucleares, Peskov aseguró que Rusia no tiene información sobre este asunto. Anteriormente, en septiembre del año pasado, Rusia declaró que no realizaría pruebas de armas nucleares mientras Estados Unidos mantuviera su suspensión de ensayos. Desde la disolución de la Unión Soviética, Rusia no ha realizado ninguna prueba nuclear. La Unión Soviética efectuó su último ensayo en 1990, mientras que Estados Unidos lo realizó por última vez en 1992. El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas de armas nucleares. Hasta ahora, no sabemos que alguien esté realizando pruebas. Y si se refiere a las pruebas del misil Burevestnik, esto no puede considerarse en modo alguno como una prueba nuclear. Estados Unidos es un país soberano y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Sin embargo, quiero reiterar la declaración del presidente Putin que ha sido repetida en múltiples ocasiones. Si alguien abandona la moratoria de pruebas, Rusia tomará medidas apropiadas. En reacción a la medida de Estados Unidos, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Keu Ya-kun, declaró que Pekín espera que Washington cumpla seriamente con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y continúe manteniendo la moratoria de pruebas. China espera que Estados Unidos cumpla y respete seriamente sus obligaciones bajo el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, mantenga su compromiso de suspender las pruebas nucleares y adopte acciones concretas para proteger el sistema de desarme nuclear y prevenir la proliferación nuclear internacional, así como para preservar el equilibrio estratégico y la estabilidad global. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenó el llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Pentágono reanude las pruebas de armas nucleares, calificando esta medida como retroceso e irresponsable. En una publicación en X, la noche del jueves 30 de octubre, Araghchi escribió: después de renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, un agresor armado con armas nucleares está reanudando las pruebas de átomos atómicos. Agregó: ese mismo agresor ha difamado el programa nuclear pacífico de Irán y amenaza con realizar nuevos ataques a nuestras protegidas instalaciones nucleares, todo lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional. En un contexto en el que las tensiones nucleares en Oriente Medio no han disminuido, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, continúa supervisando de cerca el programa nuclear de Irán tras varios meses de interrupción en las inspecciones. Aunque aún no puede acceder directamente a las instalaciones clave, la agencia informó que los datos satelitales recientes muestran que Teherán no ha dado señales de aumentar el enriquecimiento de uranio más allá de los niveles anteriores. Sin embargo, los medios occidentales siguen presentando acusaciones controvertidas sobre el programa nuclear de Teherán, incluyendo la afirmación de que Irán continúa importando numerosos cargamentos de perclorato de sodio, el principal precursor utilizado para producir combustible sólido para misiles de alcance medio. La revista Newsweek, citando al director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, informó el 29 de octubre que, aunque aún no se ha podido acceder directamente a las instalaciones nucleares de Irán, las imágenes satelitales no muestran que Teherán haya incrementado la producción de uranio enriquecido más allá del nivel existente antes del conflicto de 12 días con Israel en junio.
Grossi también subrayó que el material nuclear enriquecido hasta el 60% sigue permaneciendo en Irán y que este es uno de los temas que el OIEA está tratando, ya que el organismo necesita regresar al país para confirmar que dicho material aún está allí y no ha sido desviado hacia otros fines. Según el jefe del OIEA, los inspectores han observado cierta actividad alrededor de las zonas donde se almacena el uranio. Al no haber recibido autorización para un acceso adicional, el organismo se ve obligado a depender de las imágenes satelitales, que solo proporcionan información limitada. Grossi advirtió que la cantidad actual de uranio que posee Irán podría ser suficiente para fabricar hasta 10 bombas nucleares si el país decidiera militarizar su programa. El organismo ha detectado recientemente algunas actividades en las instalaciones nucleares. ¿Podría especificar de qué instalaciones se trata y qué tipo de actividades se han observado? ¿Hay más información al respecto? Estamos trabajando para restablecer las labores de supervisión e inspección en Irán. Aunque aún no hemos podido revisar por completo todas las instalaciones necesarias, estamos regresando de manera gradual. Hasta ahora, no hemos realizado inspecciones en los sitios que fueron atacados o dañados. En concreto, Natanz, Isfahán y Fordo, para ser claros. Seguimos en conversaciones con las autoridades iraníes. No hemos visto ningún indicio de que se estén llevando a cabo actividades sustanciales en esos lugares. Se trata de grandes instalaciones industriales, donde siempre hay cierto movimiento y actividad. Sin embargo, dejamos claro rápidamente que eso no significa que se estén realizando operaciones de enriquecimiento de uranio. Irán suspendió su cooperación con el OIEA en junio, de acuerdo con una ley aprobada por el Parlamento, argumentando que el organismo no condenó los ataques llevados a cabo por Israel. En un desarrollo relacionado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró que Teherán sigue siendo miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, y continúa cumpliendo con el acuerdo con el OIEA. Mientras tanto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional será el encargado de tomar las decisiones sobre la cooperación entre ambas partes. Según el acuerdo, el OIEA tiene el derecho y la obligación de garantizar que se apliquen medidas a todo el material nuclear de un país con el objetivo de evitar que dicho material sea utilizado para fabricar armas nucleares. El portavoz añadió que algunos aspectos de la relación entre Irán y el OIEA constituyen una cooperación rutinaria en consonancia con los intereses nacionales, como el reemplazo de combustible en la planta nuclear de Bushehr y la supervisión del reactor de investigación de Teherán. Según CNN, Irán parece estar acelerando la reactivación de su programa de misiles balísticos, a pesar de que las Naciones Unidas restablecieron el mes pasado la prohibición de venta de armas y de actividades relacionadas con misiles para ese país. CNN, citando fuentes de inteligencia europeas, afirma que numerosos cargamentos de perclorato de sodio, el principal precursor utilizado para producir combustible sólido de los misiles de alcance medio de Irán, han sido enviados desde China al puerto de Bandar Abbas desde que el mecanismo de snapback entró en vigor a finales de septiembre. Estas fuentes señalan que los envíos comenzaron a llegar al puerto el 29 de septiembre e incluyen unas 2.000 toneladas de perclorato de sodio que Irán compró a proveedores chinos tras el conflicto de 12 días con Israel ocurrido en junio. Esto se considera un esfuerzo de Teherán por reconstruir su arsenal de misiles que se habría visto reducido. Varios barcos y empresas chinas implicados se encuentran actualmente bajo sanciones de Estados Unidos. Estos envíos se produjeron después de que las prohibiciones de más de una década de las Naciones Unidas fueran reactivadas debido a las violaciones por parte de Irán del Acuerdo Nuclear del 2015, JCPOA. Según las nuevas disposiciones, Irán tiene prohibido realizar cualquier actividad relacionada con misiles capaces de transportar ojivas nucleares. Los Estados miembros también deben impedir el suministro de materiales o la asistencia que pueda ayudar a desarrollar sistemas de lanzamiento de armas nucleares. China y Rusia se opusieron a la reactivación de las sanciones, argumentando que esta medida obstaculizaría una solución diplomática al problema nuclear iraní y agravaría la crisis en torno al programa nuclear del país. Los países europeos han ignorado deliberadamente los requisitos adoptados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con el procedimiento para activar el mecanismo denominado snapback o mecanismo de reversión. Lo que ha hecho el grupo E3, Reino Unido, Francia y Alemania, su sistema de acciones descaradas y engañosas,
constituye una manipulación flagrante y la principal víctima de estas acciones occidentales hasta ahora ha sido la propia ONU. El llamado mecanismo de snapback, es decir, el mecanismo de restablecimiento de sanciones, no puede considerarse completado. Cualquier declaración en sentido contrario es una distorsión deliberada de la realidad. Solo podemos expresar nuestra profunda preocupación por la línea de confrontación que está siguiendo Occidente, con acciones ilegales disfrazadas de vacías promesas de compromiso con la diplomacia y el derecho internacional, que están empujando la cuestión nuclear iraní hacia una crisis sistémica grave. En su artículo recién publicado, CNN afirmó que había rastreado el recorrido de varios barcos que transportaban perclorato de sodio desde puertos chinos hasta Irán mediante datos de geolocalización y las redes sociales de las tripulaciones. Se afirma que muchos de estos buques han viajado entre ambos países varias veces desde finales de abril. Entre ellos, se encuentra el buque MV Vasht, incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos, que zarpó del puerto de Zhuhai el 15 de septiembre, llegó a Bandar Abbas el 29 de septiembre y luego regresó a China. El barco Barsim partió del puerto de Gaolan el 2 de octubre, llegó a Irán el 16 de octubre y zarpó nuevamente el 21 de octubre. El buque El Yana salió del puerto de Shangyanku el 18 de septiembre y atracó en Bandar Abbas el 12 de octubre. Por su parte, el buque MV Artaband zarpó del puerto de Liuheng y llegó a Irán el mismo 12 de octubre con el sistema de geolocalización apagado para ocultar su trayecto. CNN afirma que los nuevos cargamentos muestran que Irán está activamente rearmándose tras la guerra de 12 días, en la que Israel destruyó aproximadamente un tercio de sus lanzadores de misiles balísticos de medio alcance. Jeffrey Lewis, director del proyecto de no proliferación de armas en Asia Oriental del Instituto de Estudios Internacionales Middlebury, señaló: Irán necesita más perclorato de sodio para reemplazar los misiles que ha usado y aumentar la producción. Que estén importando grandes cantidades es comprensible. Al igual que Israel y Estados Unidos, deben reponer rápidamente sus arsenales. Estimó que 2.000 toneladas de perclorato de sodio solo serían suficientes para producir unos 500 misiles. Mientras que antes de la guerra, Irán planeaba fabricar alrededor de 200 misiles al mes, por lo que ahora debe compensar todos los destruidos o lanzados. Desde hace tiempo, Irán ha negado las acusaciones de violar sanciones internacionales o ha descrito estos señalamientos como parte de una campaña de propaganda para ejercer presión. Irán enfatiza su derecho soberano a desarrollar capacidades defensivas, incluido su programa de misiles, y afirma que dicho programa es de carácter defensivo, no destinado a desarrollar armas nucleares. Los recientes acontecimientos muestran que los expedientes nuclear y misilístico de Irán siguen siendo un punto de tensión difícil de resolver en las relaciones entre Teherán y la comunidad internacional. Las limitaciones impuestas al acceso del OIEA, junto con las acusaciones de que Irán está incrementando la importación de materiales sensibles, están poniendo a prueba los esfuerzos diplomáticos. Mientras las partes continúen en desacuerdo sobre las medidas de supervisión y las sanciones, el riesgo de una nueva escalada será inevitable si no se adoptan pasos más transparentes y de buena voluntad por ambas partes.